comentarios por una vida llena de letras, algunas de las cuales nos trae hoy en la columna. Bienvenido, Martín, nuevamente. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Es una cosa diaria, mañana... Yo no me quejo, me encanta, No, sigamos tampoco, con esto. tampoco. Sigamos, no, fue muy disfrutable. Y también, sin duda, va a ser disfrutable esto de... Es una especie de efeméride, ¿no? Porque traemos a un autor que es importante por sí mismo, pero aparte que tiene que ver con la fecha de hoy. Tiene una cantidad de cosas. Por un lado, hoy exactamente estaría cumpliendo 111 años. A su vez, en el 2025 se cumplen 40 años de su obra más conocida, o bueno, su obra esta queer, de la que vamos a hablar, y por eso el director italiano Luca Guadagnino hizo una película sobre esta novela. Es una película en la cual actúa Daniel Craig, que es el que hizo de James Bond, también un actor bastante conocido. Sí. Y este director es un director italiano que ya ha hecho otras películas también bastante conocidas. Hay una que se llama Call Me By Your Name, Llámame por tu nombre, que sonó bastante también hace un tiempo. Y bueno, hice esta película que se llama Queer, que está basada en esta novela de William Burroughs, que es este autor que estaría cumpliendo hoy 111 años y la novela cumplía 40 años. Y pertenece a la generación Beat, como están hablando también un poco antes. Entonces hay como muchas efemérides. ¿Qué es la generación Beat? Eso, ¿qué es la generación? Y tiene el autor, ya de entrada, ¿no? Un datito. Este autor tiene un dato terrible y es que asesinó a su mujer, ¿no? O sea, ya de entrada, para que lo vayamos sabiendo, después voy a contar en qué condiciones, porque es peor todavía. Y es un autor que con el tiempo fue ganándose el cariño, el afecto de muchas figuras muy importantes, al punto de que fue considerado un gurú para personalidades como, por ejemplo, Mick Jagger, que lo iba a visitar a la casa, Kurt Cobain, de Nirvana, que lo iba a visitar a la casa, Patti Smith, David Bowie. Hay fotos con todos estos encuentros. Coescribió Eleanor Rigby, que es esta canción que estamos escuchando ahora de los Beatles. Él es coautor, junto con John Lennon y Paul McCartney, de esta canción. Y su figura es una de las que aparece en la tapa del Sgt. Pepper, ¿vieron el disco ese de los Beatles que tiene todos personajes ahí? Sí. Es uno de los personajes que aparece ahí. Ahí está con Patti Smith, una cantante, una escritora muy conocida. Entonces quiero decir que es una personalidad, como ven, muy compleja por muchas cosas, ¿no? Que tuvo eso del asesinato de su mujer, que después le cuenta que fue terrible. ¿Pero fue preso por eso, sí o no? Fue preso, pero fue un homicidio... ¿Qué ven acá por ahí? Él, William Burroughs es una persona que tuvo de toda su vida muchos problemas con las drogas, ¿no? Esto aparece en la película. Y bueno, con su segunda esposa, los dos eran heroinómanos, le gustaban las armas también, pero fue terrible porque estaban en su apartamento con su hijo de 4 años. Obviamente la peor combinación, drogas y un arma. Sí. Y un bebé ahí, 4 años. Es de los casos más terribles de la historia de la literatura. Y ella le dice a que no te animás a, si yo me pongo un vaso en la cabeza, a disparar y pegarle, como Guillermo Tell. ¿Se acuerdan de esa historia del tirador ese, ¿no? Legendario que se pone una manzana y le disparaba? Y él le dijo, sí, me animo. Ella se puso el vaso de carga de la cabeza, él agarró un arma, le disparó, le pegó un tiro y murió adelante de su hijo de 4 años. Es terrible, realmente es terrible. A partir de ahí, fue investigado por homicidio. Terminó siendo un homicidio involuntario, creo, alguna figura que le encontraron. Él tenía la familia de plata, pagó una fianza y ahí él se va de Estados Unidos a Ciudad de México, que es donde transcurre esta película queer que estamos hablando ahora y que empieza su carrera como escritor. Qué difícil quererlo. Es muy difícil. Quererlo con esa historia que contaste. Totalmente. Pero ¿por qué lo tenemos que...? Eso, ¿Por qué estaba todo rodeado de celebridades? ¿Por qué? Eso, la generación Beat fue un grupo de escritores, de poetas, de novelistas de Estados Unidos en la posguerra. Y ellos lo que hicieron fue un poco recoger ese descontento social que estaba, ¿no? Sobre todo ese descontento juvenil, ¿no? Contra las instituciones, contra la guerra, contra esa nueva sociedad norteamericana que se estaba creando, ¿no? Ese enemigo interno un poco que tenía Estados Unidos. Y se rebelaban contra todo, ¿no? Eran jóvenes que le gustaba emborracharse, le gustaba armar lío, ¿no? Le gustaba, estaban en contra de todas estas cosas que estamos diciendo, se juntaban en las plazas a leer poesía y demás. Y encarnaban un poco una cantidad de valores que después abrazó la contracultura, ¿no? O sea, después de venir esa contracultura, el hipismo, el pacifismo, y una cantidad de cosas, ¿no? Fueron también precursores en adentrar las religiones de Oriente, ¿no? Entonces, realmente fueron... innovar en una cantidad de cosas, ¿no? Ellos decían que no diferenciaban entre la obra de arte y su vida. No, un poco como creo que JP al principio decía algo de eso, ¿no? Claro. Entonces, ellos hacían de su vida una obra de arte, ¿no? Eso de vivir tu vida, el aquí y ahora, lo que importa es la experiencia, claro, ¿no? Las sensaciones, un poco también el individualismo, ¿no? La indiferencia ante los demás. Y bueno, y en ese camino de lo que importa es el viaje, descubrirte a vos mismo, no hay nada... Claro, tú era trascendental, ¿viste? Todo conocimiento era trascendental. Exacto. Y en ese camino aparecen las drogas, también un capítulo muy importante, que también hay que decir que en ese momento
hecho, los ejércitos las utilizaban, ¿no? Entonces, no era que ellos utilizaban las drogas como una mera recreación, aunque sí, sino que ellos pensaban que las drogas podían ser un instrumento, sobre todo las psicodélicas, ¿no? Un instrumento para modificar las mentes de las personas para bien o para mal, ¿no? Y de alguna forma también eso es profético, porque hoy en día la ayahuasca, por ejemplo, que es una de las drogas protagonistas de Queer, esta novela, se utiliza, ¿no? como una droga sagrada, o en rituales, o incluso en terapias. Entonces, y otro capítulo que tuvieron estos autores beat fue también la liberación sexual, ¿no? Muchos de ellos fueron homosexuales. Bueno, Queer, justamente, la película que estoy diciendo de William Burroughs, que quiere decir gay, ¿no? La traducción, y toda la historia de la película y la novela es su relación en Ciudad de México con hombres y qué sé yo. Y bueno, entonces todas esas libertades que ellos propusieron, ¿no? Fueron de alguna forma, lo sintetizaron lo que estaba pasando en la sociedad en su literatura, y por eso los rockeros, ¿no? Bob Dylan, etcétera, abrazaron todas estas ideas. ¿Cómo terminaron estos autores? Obviamente, todo mal, ¿no? O sea, claro, estuvo muy bueno. Es complicado hacer de tu vida una obra de arte, ¿no? Tiene de eso, ¿no? Exacto, exacto. Pero... lo experimental, ¿no? Y terminaron así, todos terminaron o muertos de sobredosis, o presos, o algunos se suicidaron, ¿no? O sea, realmente como historias muy trágicas. Claro. Hay un poema de... La generación beat tiene 3 tótems, que uno es William Burroughs, que es este autor, está en la película que estamos viendo, que está en movie, estuvo en el cine hasta hace muy poco. Es una película fuerte, donde aparece todo esto que estamos hablando, es una película bastante fuerte, pero es una película linda, que está buena. Y Allen Ginsberg decía que es otro de los autores de generación beat, tiene un poema que se llama Aullido, que es como el manifiesto beat, ¿no? Y la primera frase es: he visto las mentes más brillantes de mi generación arruinadas por la locura, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó. Y último, para cerrar esto, Eduardo Bernoyans tiene una canción que se llama En Tacuarembó, si te parece, donde empieza a recapitular una cantidad de cosas, y en un momento dice: aullamos con Ginsberg el aullido fugaz, su aullido fugaz. Entonces, estas cosas que a veces hablamos, ¿no? De los movimientos en Estados Unidos contraculturales de los 50, de los 60, y decimos cómo eso puede impactarnos hoy, ¿no? Hoy en Uruguay, esa conexión está. Qué fuerte por todo eso que vos decís, y también por alguna cosa que leí por ahí de cómo él desafiaba la literatura, ¿no? El lenguaje, mejor dicho, cómo desafiaba el lenguaje en la literatura. Y que me parece, hoy lo decía, de que a veces cuando se mueven esas estructuras, siempre decanta en algo que es positivo. Sí, sí, total. Porque claro, ellos lo que hacían, nosotros hablamos de repente de otros autores, ¿no? Que también tenían o consumo de opio, qué sé yo, pero como no lo trasladaban a su obra tan literal, ¿no? No sé, o sea, buscaban otras formas, qué sé yo. Ellos, como hacen de su vida su obra de arte y de su arte y su vida, ahí se mezcla todo esto, lo que tiene interesante es que suman, por ejemplo, los sueños, las cosas medias paranoicas que les pasaban, ¿no? Las alucinaciones. Entonces todo eso se mezcla con la realidad, y el resultado es, en la literatura, una forma de contar historias que se mezcla la realidad con la ficción, con los sueños, con las alucinaciones, con lo que puede pasar, con lo que no puede pasar, y innovaron una cantidad en la forma, que de hecho eso aparece mismo en Eleanor Rigby, este tema que estamos escuchando, ¿no? Es muy de esa época de los Beatles experimental también. Entonces fueron precursores en la literatura y en la poesía de una cantidad de ese movimiento contracultural que después en la música, en el cine, en la televisión, en todo, siguió rodando. Claro, es que es una locura. Hablamos hoy de que en las novelas de repente no había una consecución de hechos, ¿no? O sea, como que había una visión del tiempo, digamos, en la que uno quizás puede estar en varios lados al mismo tiempo. Con esto quiero decir que, ¿qué te conecta a vos, Martín, de repente con el conductor del 175? Y sos vos mismo que vas a ir hasta ahí, pero no hay una consecución en realidad y capítulos en eso, güey. La vida no es una secuencia lineal, de hecho, ¿no? Sino que hay determinadas cosas que están estancas que uno cuando va le da algún sentido, pero porque está bien, o se la da otra persona de repente, ¿no? Totalmente. De hecho, en la película de esta Queer, que está basada en la novela no tiene nada que ver con este episodio del asesinato de la mujer, pero el director, conociendo este aspecto de su biografía, agregó al final una escena que juega con que el protagonista, en vez de asesinar a su mujer, como fue en la vida real, asesina a el chico que tiene este romance, digamos, ahí en México. Ajá. Entonces, de nuevo aparece esto, ¿no? Exactamente, de lo que podía haber sido, ¿no? De esa culpa como que vuelve. Un poco toda esa vida que él tiene en Ciudad de México es consecuencia de esa otra vida que tuvo en Estados Unidos. Y el viaje también es algo muy clásico de la generación beat, ¿no? El viaje físico, o sea, el traslado, y el viaje espiritual. También puede ser el viaje por la droga, el viaje más psicodélico. Claro.
pero ese concepto, ¿no?, de la vida como un viaje en el cual uno va sumando experiencias y de esas experiencias va aprendiendo y no hay que dejarse guiar por ningún valor, por ninguna moral, por ninguna ética, ni por un gobierno, ni por un Estado, una cosa así como muy, muy anarquista, muy experimental, muy existencial también. Pero con esto, ¿no?, con esta cosa de que en el fondo, en realidad, todos terminaron tan insatisfechos como un poco al principio. Claro. Pero igual estas son cosas que creo que hoy en día los jóvenes también se pueden sentir identificados, ¿no? Este desconformismo. Como que esa incompletitud, si querés, también la tiene el que la tenemos todos los seres humanos, el que ha recorrido mucha cosa, el que ha estado con distintos géneros, ese tipo de cosas. Así que me parece una buena conclusión. ¿Tenemos posibilidades de conseguirlo acá en Plaza? Sí. También es una invitación a ver la película, ¿no? Porque la literatura es mucho más que el acercarse a un libro. Total. La generación Beat lo que tiene es que es muy prolífica, vende mucho, aparte están muy buenos los libros, o sea, tiene mucho contacto con la juventud también. William Burroughs es un autor muy importante de Generación Beat. Esta novela, Queer, la recomiendo, está muy buena. La película también está en Movie, la plataforma Movie. Estuvo en cine también hasta hace poco. Y igual tiene otras grandes obras, William Burroughs, como El almuerzo desnudo. Tiene un libro que se llama Y los hipopótamos se cocieron en sus estanques. No, o sea, claro, imagínense, otro se llama o el primero se llama Yonki, directamente Yonki, que él cuenta su adicción a la heroína. O sea, va todo por ese lado, ¿no? Pero se consiguen todos sus libros, son autores que están como, son poco cool ahora, digamos, de alguna forma, y la película se puede... Qué bueno. Bueno, Tegui, gracias por venir, por enriquecernos literariamente. Lo esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, aquí estaré. Qué lindo. Bueno,